Con emoción y una grata ofrenda traeré.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Hoy es viernes 26 de noviembre. Son las 5:12 de la mañana. Estamos saliendo en vivo y en directo aquí en el programa Lecciones que Transforman. Como siempre, para mí es un placer, es un gusto estar con ustedes. Que Dios pueda bendecir sus vidas de manera abundante es mi deseo, es mi anhelo. Gracias por separar este tiempo siempre para conectarte con lecciones que transforman. Y yo espero que realmente las lecciones bíblicas que estamos estudiando durante todos los días puedan estar transformando la vida de cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es que sigamos su ejemplo, que sigamos sus consejos, sus instrucciones, sus preceptos para tener una vida mejor. Todo lo que Dios desea para nosotros es darnos una vida abundante, una vida plena, una vida con sentido. Así que felicitaciones por conectarte con Lecciones que Transforman. Para mí es un placer darle la bienvenida una vez más. Gracias por ser parte de este ministerio espiritual en las redes sociales. Queremos invitarte a suscribirte a este canal de Facebook y también de YouTube. Estamos en ambas redes sociales, Facebook y YouTube. Dale un clic en la campanita aquí en el Facebook si todavía no estás inscrito o suscrito a esta página. Y también luego puedes ir a nuestro canal en YouTube, Juan Carlos Torres, guión oficial, y usted encontrará allí la foto de este servidor y dale un clic suscribiéndote al canal de Facebook, de YouTube también. Ahí vas a encontrar muchos videos, muchos mensajes, aparte de lecciones que transforman. Así que le invito a suscribirse. Gracias también por compartir este video. Gracias por ser parte de las personas o del ejército de personas que distribuye el mensaje bíblico a diferentes partes del mundo y también de personas. Gracias. Hay algunos que me dicen, yo ya compartí, felicitaciones por eso. Felicitaciones, gracias por hacerlo. Tú tienes grupos de WhatsApp, grupos de YouTube, grupos de Facebook, de Instagram, al Messenger también puedes compartir. Yo le animo a hacerlo. ¿Sí? Gracias por responder este llamado de parte de Dios para compartir su palabra. Ahora sí, por favor, ten lista tu Biblia, ten lista allí también tu cartuchera donde están tus lapiceros, tus resaltadores, para marcar, y tu cuaderno, lógicamente, para marcar y para anotar lo que vas a aprender hoy. Y por supuesto, si tienes la guía de estudio, ¿sí?, de la escuela sabática, te felicito por eso también. Si no tienes todavía, quiero invitarte a solicitarlo para yo mandarte gratuitamente este material en forma digital, en PDF, para que tú puedas estudiarlo allí a través de tu móvil o también de tu computadora. Algunos quieren imprimirlo, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Y si tú tienes una librería o hay una librería adventista cerca de tu casa o en tu ciudad, anda allí y compra este material de manera original para que lo tengas allí en casa y puedas estudiar con nosotros. Cada 3 meses sale un material nuevo de la guía de estudio de la escuela sabática. Por lo tanto, le invito a adquirirlo. ¿Sí? Le invito a adquirirlo. Gracias también a todos los que están dejando sus comentarios. Muchas gracias por sus saludos. Yo disfruto mucho leer esos comentarios, esos saludos. Es verdad que no respondo a todos allí, sin embargo, yo los leo y es un placer, un gusto ver tus reacciones cuando estamos estudiando, tus comentarios, tus saludos, contándome cómo te sientes, desde dónde nos miras, si estás solo o estás acompañado. Qué lindo, qué lindo. Cuéntame hoy cómo te está beneficiando el programa Lecciones que Transforman. ¿De qué manera está beneficiando tu vida espiritual, tu vida como persona? ¿Te está ayudando? ¿Sí? Si está ayudándote este ministerio, gloria a Dios por eso. Porque Él hace posible que tu vida sea
beneficiada, bendecida con este programa, porque este programa fue diseñado por Dios para que pueda llegar a tu vida y pueda transformarla a través de su palabra, la palabra de Dios, porque aquí estudiamos la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar el estudio. Señor, gracias, gracias. Siempre yo comienzo la oración de este programa agradeciéndote, porque la gratitud, Señor, es lo mínimo que podemos entregarte, nuestra gratitud, por todo lo bueno y maravilloso que haces por nosotros. Señor, cada día tú te manifiestas de una u otra manera en nuestra existencia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en todo, Señor. Si en algún momento pasamos mal en esta tierra, si tal vez estamos sufriendo alguna dificultad, tenemos la seguridad de que no estamos solos. Si estamos vivos es porque tú estás acompañándonos, porque tú eres la vida, Señor. Tú eres la vida y nos das la oportunidad todavía, a pesar de que no tenemos dinero, a pesar de que no tenemos tal vez comodidades o no hay un trabajo como quisiéramos, pero a pesar de eso, tú nos permites respirar todavía. Y esa ya es una gran bendición. Gracias por eso, Señor. El trabajo aparecerá en algún momento, el dinero también se hará con tu ayuda. La salud, Señor, se puede recobrar. Y si no, Señor, un día tu promesa dice que todo lo malo acabará para dar paso a todo lo bueno. Bueno en gran manera. La tierra nueva, la vida eterna, Señor. Eso es lo que esperamos, eso nos consuela para seguir adelante, eso nos fortalece para continuar el camino, la jornada en esta tierra. Tenemos que seguir luchando, Señor. No es fácil la vida. Algunos salen de casa para ir a buscar un trabajo. Otros ya tienen un trabajo y salen a las calles con el riesgo de cualquier peligro a trabajar, a conseguir dinero. Otros se quedan en casa a enfrentar la lucha allí. Sin embargo, Señor, qué bueno es saber que no estamos solos. Estamos acompañados de ti. Hay muchos ángeles rodeando nuestras vidas para protegernos de todo mal, de todo peligro. Alabado sea tu nombre por eso, Señor. Y si en algún momento nos pasa algo de malo en las calles, en el lugar donde trabajamos, donde estudiamos o donde estemos, Señor, tenemos la seguridad que eso de malo ha sido causado por Satanás, pero que tú vas a restaurar nuestra vida y que tú pones un límite en el ataque de Satanás a nuestra existencia. Sabemos eso porque tú eres el que lleva el control de este mundo, el control de nuestras vidas. Ayúdanos a seguir confiando en ti, Señor, pase lo que pase, porque tú eres real y en ti debemos creer siempre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, pidiéndote que ilumines nuestra mente para entender tu palabra. Amén. Amén, Señor. Amigos queridos, muy buen día a todos los que acaban de conectarse. Gracias, gracias. No olvides, por favor, compartir la transmisión de hoy. Pasa la voz a tu iglesia, a tus amigos, a tus familiares, que ya comenzó Lecciones que Transforman. Y hoy haremos un repaso del tema de esta semana, la lección número 9, que lleva por título Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Este fue el tema de estudio de esta semana. Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Y el versículo base que nos acompañó durante todos los días fue Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Amigos, este versículo nos muestra que el Señor está dispuesto a ser encontrado. El Señor está allí, a tu lado, para ser encontrado. Es fácil. Ya estudiamos la semana pasada que Dios no está tan alto como para no encontrarlo, ni tan profundo
ni tan lejos para no encontrarlo. Está allí cerca, su palabra está cerca a nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Lo único que necesitamos hacer es tener el deseo, el anhelo inmenso de encontrarlo. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, lo hallarás, dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Gracias, Señor, por esta promesa. Gracias por este texto bíblico que nos anima a continuar al lado tuyo, dispuestos a buscarte. Amigos, esta semana básicamente hemos hablado acerca del arrepentimiento y la conversión. Arrepentimiento y conversión fueron los temas de esta semana. Y esta semana hemos aprendido que arrepentimiento es regresar, es volver al punto de inicio, volver a Dios. Eso es arrepentimiento. Pero también arrepentimiento es alejarnos decididamente del mal, abandonar el pecado. Y Dios desea eso. Dios desea que el ser humano vuelva a Él, dejando el mal, abandonando el pecado. Quiere que el ser humano vuelva a Él. Porque cuando el ser humano se separa de Dios, su vida no tiene sentido. La existencia del ser humano separado de Dios es vacía. Vacía. Y amigos, aquí estoy poniendo los textos bíblicos que leímos durante la semana que nos muestran este concepto de arrepentimiento, que es volver. El Señor vez tras vez en su palabra invita al ser humano a volver a Él. Vuelve a mí, porque conmigo tu vida tendrá sentido. Tu vida será plena. Una vida de gozo, de felicidad, de abundancia, de plenitud. Aléjate del pecado. Aprende a hacer el bien. Deja de hacer el mal. Son las invitaciones de Dios. Eso es arrepentimiento. Pero también aprendimos lo que es conversión. Aquí están los textos bíblicos que nos muestran que conversión es un cambio en la manera de pensar y vivir. Sí, Dios desea cambiar nuestro pensamiento, nuestra vida. Él desea que vivamos de acuerdo a su voluntad, porque su voluntad es suprema, su voluntad es la mejor, porque Él conoce el fin desde el principio. Él conoce siempre el futuro y nunca falla. Él es un Dios verdadero. Por eso Dios desea que vivamos de acuerdo a su voluntad y para eso necesitamos cambiar de pensamiento, cambiar de mente, cambiar de vida, nacer de nuevo. Así es, eso aprendimos esta semana. Lo que es arrepentimiento y lo que es conversión. Por eso en Deuteronomio capítulo 30, versículos 1, 2 y 6, dice, cuando te arrepintieres, mira, arrepentimiento, y te convirtieres, conversión, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, Él tendrá misericordia de ti, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. El Señor tu Dios cambiará tu corazón. Amigos, ¿quién cambia el corazón? Corazón es mente en la Biblia. ¿Quién cambia la mente? El Señor nuestro Dios. Así es. ¿Y por qué razón Él cambia nuestra mente? ¿Para qué cambia nuestra mente? El texto dice, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. Amigos, el acto de arrepentimiento y conversión tiene un objetivo. ¿Cuál es? Es que le amemos con todo el corazón, el alma y tengamos vida en plenitud. Por eso Dios cambia o desea que nos arrepintamos y nos convirtamos.
Y qué hermoso saber, amigos, es que Dios tiene misericordia y quiere hacernos el bien y multiplicarnos en bendición. Qué maravilloso. Esta semana también aprendimos que arrepentimiento y conversión es una obra divina. Sí, amigos, nadie se arrepiente con su propia fuerza. Nadie se convierte con su propia fuerza. No. El ser humano ni siquiera puede arrepentirse. No. La Biblia es clara cuando dice, y aquí están los textos bíblicos, abajo, que es Dios quien nos hace volver a Él. Es Dios quien nos cambia el pensamiento y la vida. Es Dios. Dios, amigos. Porque nosotros como seres humanos naturalmente no buscamos a Dios. No queremos volver, huimos. Mira nomás el ejemplo en Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, amigos, dejaron de buscar a Dios, dejaron de estar con Dios, se escondieron de Dios, huyeron de Dios. Y así es con todos los pecadores. Así es, amigos, con todos los pecadores. En vez de acercarnos a Dios, en vez de buscar a Dios, huimos de Él, nos escondemos de Él. Por eso el arrepentimiento, o sea, volver a Dios, apartarnos del mal, es un don de Dios. Es un regalo, es algo que Dios nos entrega. Y hemos visto varios textos bíblicos, y aquí están registrados, que nos dicen eso. Y la conversión de igual manera. El cambio, el nacimiento, el nuevo nacimiento, la restauración, el renacer, es una obra de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, en esta semana también aprendimos que cuando hablamos de arrepentimiento y conversión, el orden es primero arrepentimiento, luego conversión. Esa es la estructura, amigos. Primero volvemos a Dios y luego Dios convierte nuestra vida, cambia nuestra mente. Y en ambos casos, tanto en el arrepentimiento como la conversión, yo debo querer, como ser humano yo debo desear, nada más eso, desear, tomar la decisión de volver a Dios para ser convertido, para ser cambiado. ¿Está bien, amigos? Muy bien. En esto consistió el estudio de esta semana. En esto. Son ideas principales, primordiales. Usted ya estudió día por día aquí en Lecciones que Transforman, por lo tanto no vamos a repetir más. Solamente he hecho un repaso general. Ahora, lo que quiero hacer con ustedes es responder algunas preguntas basadas en el estudio de esta semana. ¿Me quiere acompañar? ¿Sí? Yo le quiero invitarle mientras las preguntas van pasando. Claro que voy a dar la respuesta también acá, pero quisiera que tú te adelantes a responderlas con tus comentarios. Usa, por favor, allí el espacio libre que tienes para comentar, para mostrar tu respuesta a las preguntas que vamos a repasar. Son 10 preguntas, ¿sí? Y vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. Estas preguntas están basadas en el estudio de esta semana. Y quiero decirle una cosa más. Estas preguntas han sido sacadas de la guía de estudio de la Biblia, de la lección de escuela sabática. Usted lo puede encontrar allí, al final, en la parte de comentarios, ¿sí? Entonces vamos a responder estas preguntas. Pregunta número 1. Dice así: aunque debemos arrepentirnos, ya sabemos qué es arrepentimiento, ¿no? Volver a Dios, alejarnos del pecado. Aunque debemos arrepentirnos, ¿cómo podemos estar atentos para evitar la trampa de hacer del arrepentimiento algo meritorio,
como si el acto de arrepentirnos en sí fuera lo que nos hace justos ante Dios. Esta pregunta, amigos, en otras palabras, está diciendo, ¿cómo evitar el pensamiento de que la parte que me toca en la salvación es arrepentirme? Acabamos de mencionar, y también lo vimos en la semana, que ni siquiera podemos nosotros arrepentirnos, amigos. Es por eso que el arrepentimiento es entregado por Dios. Por lo tanto, yo no puedo decir que mi parte en la salvación es arrepentirme. No, no, no. Amigos, no es así. Porque aún el arrepentimiento es parte de Dios. Él lo hace. Él hace esa obra en nosotros. Porque, repito, Romanos capítulo 3 dice que no hay nadie quien busque a Dios en esta tierra. A nadie le gusta buscar a Dios. Entonces, si arrepentimiento es buscar a Dios, volver a Dios, y la Biblia dice que no hay nadie quien busque a Dios, entonces significa que el arrepentimiento es un milagro que Dios hace en mi vida también. Por lo tanto, no hay mérito en mí. Todo el mérito es para Cristo, para Dios, para el Espíritu Santo. Por eso, amigos, estemos atentos para no creer, para no caer en la trampa de que cuando yo me arrepiento es porque yo estoy haciendo esa obra. No. En la salvación no hay ninguna obra humana, amigos. Toda la salvación es 100% obra divina. Si yo me arrepentí es por Dios. Si yo cambié de vida es por Dios, no por mí. Y entonces la pregunta otra dice aquí, ¿cuál es la única forma en que podemos permanecer justos ante Dios? Para corroborar lo que yo estoy diciendo, quiero invitarles a leer 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. 2 de Corintios 7, 10 dice, la tristeza que proviene de Dios, o sea, el arrepentimiento, ¿sí? Proviene de Dios, que lleva a la salvación. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. Miren, y yo resalté aquí, Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Se dice que arrepentimiento es tristeza por el pecado. No por las consecuencias del pecado, sino por el pecado mismo, por haber ofendido a Dios. Tristeza. Pero ¿quién produce esa tristeza? Dios. Esa tristeza por el pecado es arrepentimiento. ¿Y quién produce el arrepentimiento? Dios. Aquí está. 2 Corintios 7:10. Ahora, ¿cómo podemos nosotros permanecer arrepentidos y permanecer justos ante Dios? Juan capítulo 15, versículo 5 dice, los que permanecen en mí. Amigos, para permanecer justos ante Dios hay que permanecer en Jesús. Él es la justicia. Cuando yo permanezco al lado de Cristo, que es la justicia, yo soy justo. No por mis actos, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Por eso dice Juan 15:5, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Así de claro, amigos, es la Biblia. La palabra de Dios es clara. La única manera de permanecer justos delante de Dios es permaneciendo al lado de Cristo. Porque no hay justicia, no hay verdadero arrepentimiento, no hay salvación separados de Jesús. Separados de mí no pueden hacer nada, dice Jesús. ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, las respuestas a esta primera pregunta sería,
Aún el arrepentimiento es la parte divina para alcanzar la salvación. Mira, aquí está la respuesta. Aún el arrepentimiento es la parte divina para alcanzar la salvación. Cuidado con caer en la trampa de pensar que el arrepentimiento es mi parte en la salvación. No, Señor. No, querido amigo, amiga. El arrepentimiento también es parte divina. Él pone en mí arrepentimiento, tristeza por el pecado. Él pone en mí el deseo de volver a Dios. Él pone en mí el deseo de abandonar el pecado. Por lo tanto, es parte divina el arrepentimiento. Todo lo que se hace para rescatar al ser humano de la muerte eterna a causa de su pecado es obra 100% de Dios. Todo. Y la parte humana, ¿no hay parte humana? Bueno, si quieres saber cuál es la parte humana en la salvación, es el pecado, sí. Sí, amigo. La única parte humana en la salvación es el pecado. Nada más. No hay nada de bueno, amigos, que el ser humano pueda hacer para salvarse. Todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. La única forma de permanecer justos delante de Dios, esta es la respuesta a la siguiente pregunta que está ahí en el 1, unida a la primera, dice, la única forma de permanecer justos delante de Dios es a través de los méritos de Cristo. Es a través de nuestra dependencia a Él. Es a través de nuestro caminar con Él todos los días. Cuando yo camino con Él, cuando yo tengo una comunión íntima con Jesús, yo voy a permanecer justo porque estoy recibiendo su justicia, no por mí, sino por Él. Permanezco justo. ¿Está bien? Esas son las respuestas a la primera pregunta. La segunda pregunta dice así. Miren, lee Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5. Lee Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5. ¿Qué vamos a encontrar aquí? La historia de Judas, la traición de Judas. Indudablemente Judas se arrepintió de lo que le hizo a Jesús. Después de todo, se suicidó, ¿no? Sin embargo, ¿por qué sus acciones no se consideran un verdadero arrepentimiento? Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5, amigos, ¿ya? Para responder esta pregunta. ¿Por qué las acciones de Judas, aunque lloró, se puso triste, no se consideran un verdadero arrepentimiento? ¿Por qué? Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5 dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento, dice en esta versión de la Biblia. Y es una buena traducción, porque da el verdadero sentido de la tristeza de Judas al haber traicionado a Jesús. ¿Sintió qué? No dice arrepentimiento, dice remordimiento. Y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Esto parece arrepentimiento, pero no, amigos. Esto es remordimiento. Y eso es, y entonces estos líderes religiosos al escuchar a Judas le dicen, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Allá tú, que traicionaste a tu maestro. No queremos, no nos devuelvas. Ya el negocio está hecho. Amigos, yo quiero decirles una cosa. Miren, yo quiero decirles una cosa. El diablo actúa de esta manera. El diablo va a hacer todo lo posible para tentarte hasta que caigas. Sí, él te va a mostrar absolutamente todo lo bueno, entre comillas, que tú debes elegir por él. Razones para elegir por él, hacerle caso, entre comillas, todo lo bueno. Pero cuando tú caigas, le hagas caso y caigas en la desgracia, él va a venir y te va a decir, a mí no me importa tu vida.
no me interesa. Pero tú me dijiste, no me interesa. No me interesa, no me importas. Lo que yo quería era destruirte y ya te destruí. Eso es todo. Y entonces Satanás va a pisotearte en el suelo hasta dejarte sin vida, sin aliento. Eso es lo que el diablo siempre quiere cuando viene a ti a tentarte. Lo que el diablo quiere no es nada de bueno, todo es desgracia. Lo que el diablo desea para ti es todo lo malo. Por lo tanto, nunca le creas al diablo, nunca, nunca. Este pobre miserable hombre llamado Judas vino a querer arreglar con Satanás y Satanás le dijo, yo no tengo nada que arreglar contigo. No tengo nada que arreglar contigo. No, yo quiero retroceder. No, olvídate, ya estás adelante, ya me hiciste caso. No hay vuelta atrás. Ahora espera las consecuencias. ¿Y sabes cuál es la consecuencia mayor, terrible, desgraciada de hacer caso a Satanás? Es la muerte, amigos. Es la muerte. Lo único que le espera al que hace caso y sigue a Satanás es la muerte. Judas, amigos, cuando se dio cuenta de lo que hizo, vio al futuro su juicio final. Y el juicio final, para él, la sentencia final, era la muerte eterna. Y entonces, por miedo a eso, por miedo a la muerte eterna que iba a recibir por haber entregado a su maestro, al Hijo de Dios, es lo que le llevó a querer arreglar las cosas. Y eso, amigos, no es arrepentimiento. El miedo por las consecuencias de nuestros pecados no es arrepentimiento, es remordimiento. Y Dios no quiere un simple remordimiento, Dios quiere un arrepentimiento, un cambio de vida, un abandono del pecado. Por lo tanto, piensa muy bien antes de tomar una decisión. Antes de tomar una decisión por quién ir o a dónde ir, piensa bien. No puedes tú, amigo, amiga, decidir por Satanás y no saber las consecuencias. Las consecuencias de elegir por Satanás solamente son desgracias, sufrimiento, dolor y muerte. Ten mucho cuidado, a Satanás no le importa tu vida, absolutamente nada le importa a Satanás. Lo que él quiere solamente es verte destrozado, nada más. Por eso no hagas caso al diablo. Haz caso a Dios. A Dios. Si hay una persona por allí que te aconseja hacer algo y no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no le hagas caso, porque esa persona está siendo usado por el diablo, así como fueron usados los fariseos, los saduceos, los líderes de ese entonces, usados para hacer caer en pecado a Judas. Esas personas que te están aconsejando vivir separado de Dios, al final no les importa nada tu vida. Cuando caigas en desgracia, estas personas van a desaparecer de tu vida, amigo. No te van a hacer caso, te van a abandonar. Así es el diablo, así es. Por lo tanto, deja de hacer caso a ese marido que te dice, no vayas a la iglesia, no hagas la voluntad de Dios, no obedezcas los mandamientos. Ese marido o esa mujer está siendo usado por el demonio. A ese marido no le importa tu vida, a esa mujer no le importa tu vida, si te está aconsejando a vivir separado de Dios, a traicionar a Dios. No le hagas caso. De igual manera eso funciona con tus padres, con tus hijos, con tus amigos,
con tus compañeros de trabajo, con todos funciona así. Por eso la Biblia dice, maldito el que confía en el hombre. ¿Qué hombre? Ese hombre, esa persona, ese ser humano que vive separado de Dios. Esa persona no puede aconsejarte. ¿Qué consejo te puede dar una persona que vive separado de Dios? ¿Qué consejo? ¿De dónde saca sus consejos para hablarte? ¿De dónde? ¿De dónde? Si no hace caso a Dios, si no lee la Biblia, ¿de dónde está sacando sus consejos? Esos consejos vienen del diablo, amigos, de Satanás. Así de sencillo. ¿Qué más claro yo puedo hacer? Para que tú comprendas que detrás de las tentaciones está Satanás. Que detrás de los consejos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios está Satanás. Recuerda que no hay no hay tres caminos, solamente hay dos. Si los consejos no vienen de la Biblia, vienen de Satanás. Así de simple, amigo. Así de sencillo. Por lo tanto, mucho cuidado. Mucho cuidado con hacer caso a Satanás. Porque cuando hagas caso a Satanás y vengan los sufrimientos, no quieras allí recién decir, sí, Señor, sí, sí. Quiero salir de esto, Señor. Eso es remordimiento. Es remordimiento. Pero eso no quiere decir que cuando estés en desgracia no puedes arrepentirte. Claro que puedes. Pero no lo hagas por miedo a lo que estás pasando y vayas a continuar pasando. Porque cuando eso haces, amigo, amiga, tu cambio será solo por un momento. Porque cuando salgas de la desgracia y todo vuelva a la calma, volverás a pecar. Volverás nuevamente al mismo vómito de pecado de donde has salido. No tiene que pasar eso con tu vida. No tiene que pasar eso con tu vida. Si vas a salir del pecado, tienes que salir deseando no volver. No volver. ¿Está bien? Eso no significa que no vas a volver a pecar. Claro, ya te dije en esta semana que como tenemos la naturaleza pecaminosa, vamos a estar, ¿no? Viviendo así, con caídas y levantadas. Pero tu intención, cuando te arrepientes, no será pecar. Será ser fiel a Dios. Esa será tu intención. Y harás todo lo posible para no ofender a Dios. Harás todo lo posible para ser fiel a Dios. Ese es arrepentimiento. En las buenas y en las malas hay que ser fiel a Dios. Ya pasó la tormenta en mi vida, yo continúo siendo fiel a Dios, porque Él me sacó de esa tormenta. No es que cuando pasó la tormenta, continúo viviendo, ya pasó y vuelvo nuevamente a desobedecer, a vivir una vida despilfarrando los dones de Dios. No podemos vivir así. ¿Está bien? Así que, amigos, lo que Judas sintió en el corazón no fue arrepentimiento. Lo que experimentó no fue arrepentimiento, fue remordimiento. ¿Ya? La diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es que el remordimiento es el miedo de sufrir las consecuencias del pecado cometido. Por su lado, el arrepentimiento es el dolor por el pecado cometido en sí, por haber ofendido a Dios. Y es una decisión firme de abandonar el pecado. Eso es arrepentimiento. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Claro que hay diferencia. El que tiene remordimiento no decide firmemente abandonar el pecado. Solo abandona el pecado por el hecho de querer salir del problema. Y cuando salió del problema, vuelve nuevamente a su vida de pecado. Eso es remordimiento y eso no quiere Dios. Dios quiere un verdadero arrepentimiento. Tercera pregunta, amigos. Vamos a la tercera pregunta de la lección y del tema de esta semana. La tercera pregunta dice,
ante nuestra manifiesta pecaminosidad humana, ¿cuán humildes deberíamos ser frente a los demás en el sentido de no juzgarlos? En esta semana hemos aprendido, amigos, que somos pecadores de nacimiento, según el Salmo 51:5, ¿no? Todos somos pecadores desde que nacemos, desde que nos conciben en el vientre de nuestra madre, somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23 también dice que todos han pecado, todos. Así que amigos, empezando por mí, yo soy pecador, tú eres pecadora. Todos los que estamos aquí somos pecadores y todos los que existen en este planeta son pecadores. Por lo tanto, aquí la pregunta que vimos dice así: ¿cuán humildes deberíamos ser frente a los demás, sabiendo nuestra pecaminosidad humana, en el sentido de no juzgarlos? La respuesta es, la Biblia enseña que desde nuestra concepción y nacimiento, todos somos pecadores. Por lo tanto, debemos evitar juzgar a los demás por los pecados que cometen. Debemos mostrar hacia ellos una actitud de misericordia y perdón. Así es, amigos. ¿Está bien? Si todos somos pecadores, y no vamos a dejar de ser hasta que Cristo venga y nos transforme, entonces hay que ser misericordiosos con todos, así como Dios es misericordioso con nosotros. Cuidado con creerte más santo que el otro. Cuidado con creerte menos pecador que el otro. Cuidado. Cuidado, por favor. Todos necesitamos arrepentimiento. Todos necesitamos conversión. Todos. ¿Ya? Todos estamos en el proceso de santificación, amigos. Hemos sido justificados por Cristo, claro, a través de su muerte, pero ahora tenemos que ser santificados y la santificación dura toda una vida, toda nuestra existencia hasta que Cristo venga, nuestra santificación. Así que, amigos, nadie puede decir aquí, yo ya completé mi santificación. No, no, no. Estamos en ese proceso y tenemos que seguir dependiendo de Cristo porque Él es quien nos santifica y todos tienen ese derecho también. Por lo tanto, no podemos juzgar a los pecadores. Hay que amarlos, hay que recibirlos con misericordia y perdón. Cuarta pregunta, amigos. La cuarta pregunta dice así: ¿qué aspecto del carácter de Dios se revela a través de la expresión idiomática que hemos aprendido esta semana, Mijiten? ¿Te acuerdas qué significa Mijiten? Significa ojalá. Ojalá. Es un anhelo, un deseo, ¿ya? Inmenso. Y Dios pronuncia esta palabra, Mijiten. Ojalá el ser humano me ame. Ojalá. Qué interesante esto. Y la pregunta dice, ¿qué aspecto del carácter de Dios revela a través de la expresión Mijiten? La imposibilidad de que humanamente este deseo se concrete. ¿Qué te enseña acerca de Dios? Amigo, el deseo de Dios depende de quién. Que se cumpla depende de quién. De nosotros también. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Deuteronomio capítulo 5, versículo 19 dice, ojalá. ¿Qué es ojalá? Mijiten. Ojalá siempre estuviera mi pueblo dispuesto a obedecer mis mandamientos. Si así fuera, les iría bien en todo a ellos, a sus hijos y a las generaciones futuras. Qué lindo. Amigos, aquí vemos a un Dios que tiene un deseo que sus hijos le obedezcan, le amen, le sigan para que les vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien. Entonces, la respuesta a esta cuarta pregunta es, el término Mijiten revela, porque dice, ¿qué revela? Revela que Dios, en su amor y bondad, desea inmensamente que el ser humano lo elija
y lo busque para estar a su lado y obedecerle para que le vaya bien en la vida. Eso es lo que Milliten revela de Dios. Revela el carácter de amor y bondad que Dios tiene, amigos, hacia el ser humano, que quiere que le vaya bien en la vida. Por eso dice ojalá. ¿Por qué ojalá? Porque el ser humano tiene que decidir. Dios no obliga a nadie. Y Dios está diciendo acá, ojalá el ser humano me elija y no le elija a Satanás. Porque si le elige a Satanás le va a ir mal, pero si me elige a mí le va a ir bien. Ojalá me elija, ojalá desee obedecer mis mandamientos. ¿Ah? El término Milliten también revela, amigos, que Dios respeta el libre albedrío del ser humano. Mira, no obliga. El hecho de decir ojalá me elija está mostrando que Él respeta nuestra decisión. Él espera que nosotros le elijamos con el libre albedrío que hemos recibido. Él deja que lo elijan por su propia voluntad y amor. Qué lindo es tener un Dios así, ¿no? Qué lindo. Gracias, Señor, por eso. Por desear lo mejor para nosotros. Gracias. Quinta pregunta. ¿Por qué Israel necesitaba buscar a Dios? ¿Qué significa buscar a Dios? Mira, esta es otra pregunta que aparece en la lección. ¿Por qué Israel necesitaba buscar a Dios? ¿Por qué? Deuteronomio 4:8 nos dice el por qué. ¿Por qué? Porque el pueblo adoró dioses de madera y piedra. Es decir, se volvió idólatra. Fue infiel a Dios. Dioses que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. A esos dioses comenzó Israel a adorar. Por eso Dios les dice, ustedes tienen que buscarme. Porque ustedes han caído en desgracia, han seguido a Satanás. La pregunta, ¿cuál era, amigos? La pregunta era, ¿por qué Israel necesitaba buscar a Dios? La respuesta dice, porque se volvieron infieles e idólatras. Cayeron en pecado, se separaron de Dios. ¿Y qué significa buscar a Dios? Deuteronomio capítulo 4, versículos 29 al 30, dice así. Si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Volverás al Señor tu Dios. Amigos, buscar al Señor es volver a Él. Es escuchar su voz. Eso es buscar al Señor. Escuchar su voz, hacer caso, obedecer. Eso es buscar al Señor. Decidir acercarse a Él. Entonces las respuestas a estas preguntas son, Israel necesitaba buscar a Dios, ¿ya? Porque Él era el único que podía restaurarlos de su condición de pecado. ¿Y cuál era la condición de pecado? Infidelidad e idolatría. Y era el único en devolverles la verdadera existencia. La pregunta era, ¿por qué Israel necesitaba buscar a Dios? Por su condición de pecado. No había otra solución. ¿Y qué significa volver a Dios? O buscar a Dios. Buscar a Dios significa reconocer nuestra trágica condición pecaminosa y regresar a Él con confianza, abandonando decididamente el pecado para ser restaurados. Aquí está la respuesta, amigos. ¿Qué significa buscar a Dios? Reconocer que no podemos solos y hay que volver a Dios para que Él nos restaure. Si no, estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Está bien? Vamos a la sexta pregunta. La sexta pregunta dice, ¿por qué el pecado se perdona solo cuando es imperdonable? Qué tremenda pregunta. Aparece en la lección también. ¿Por qué el pecado se perdona solo cuando es imperdonable? Joel capítulo 2, versículo 13 dice, volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Amigos, la respuesta entonces es que el pecado se perdona aun cuando es imperdonable,
Porque el perdón se basa en la gracia de Dios. No puedo decir yo, no te voy a perdonar por lo que me hiciste, porque es algo imperdonable. No puedo decir eso. Porque Dios lo imperdonable nos perdonó. Sí, amigos. ¿Y por qué lo hizo? Por su gracia, por su amor. Es por el carácter misericordioso de Dios que somos perdonados, no por nuestros méritos propios, amigos. Es por el carácter misericordioso de Dios que somos perdonados, no porque hayamos hecho algo de bueno. No hay ninguna razón que justifique el perdón de Dios, no hay. Nosotros 100% merecemos la muerte, pero Él a pesar de eso nos perdonó. Y aún así nos perdonará en forma excepcional. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso, amigos. Así que vayamos con toda confianza a Dios, porque Él nos va a perdonar, no importa qué pecado hayamos cometido, Él nos va a perdonar. Pregunta número 7. Pregunta número 7 dice, ¿por qué era imposible que los israelitas cambiaran su corazón y que realizaran la circuncisión del corazón por sí mismos? ¿Por qué era imposible que los israelitas cambiaran, se arrepintieran solos? ¿Por qué? La Biblia dice en Jeremías 4:22, porque el pueblo era necio, torpe, no eran inteligentes, no hacían el bien, no sabían hacer el bien. ¿Cómo van a cambiar o arrepentirse si ellos no sabían hacerlo? Por eso era imposible que ellos pudiesen cambiar solos. El Jeremías 4:22 dice claramente eso. ¿Qué más dice? Jeremías 13:23 dice que así como el etíope, que es moreno, es negro, no puede cambiar de color, ni el leopardo quitarse sus manchas, tampoco el ser humano acostumbrado al mal puede hacer lo bueno. No puede. Es imposible para el ser humano cambiar solo porque la naturaleza pecaminosa está pegada en nosotros como el color de una raza, como las manchas del leopardo. No podemos dejar de hacer lo malo sin la ayuda de Dios. No podemos. Jeremías 2:22 dice, por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa, aunque te laves con jabón y lejía. Solo un milagro, amigos, puede cambiarnos, puede transformarnos. Por eso Juan 15:5 dice, separados de mí, no pueden hacer nada. Entonces, la invitación es, si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. El Señor tu Dios quitará lo pagano. ¿Quién es el que quita el pecado? ¿Quién es el que cambia, el que transforma? Solo el Señor nuestro Dios. Deuteronomio 30, 2 y 6. Así que la respuesta a esta pregunta, ¿por qué era imposible? Era imposible que los israelitas cambiaran su corazón y realizaran la circuncisión del corazón por sí mismos, porque esa es la obra poderosa y milagrosa de Dios, mediante la gracia mostrada en la cruz del Calvario. Solo Dios puede hacer esa obra, no nosotros, solo Dios. Por eso ellos tenían que volver a Dios, por eso nosotros tenemos que volver a Dios. Vamos a la 9ª pregunta. ¿Cuántas veces le pediste perdón a alguien a quien lastimaste y le explicaste las razones por las que te comportaste de esa manera? ¿Cuántas veces pediste perdón? Cuando dices lo siento, agregas un pero acusando a la persona que lastimaste. Qué tremendo, ¿no? Amigos, cuando Dios nos perdona, no añade ningún pero. Él nos perdona así como estamos. No está diciendo, pero tú has hecho esto, has hecho... No, Él nos perdona. Así también nosotros tenemos que perdonar a los demás. ¿Ya? Así. Y tenemos que aceptar el perdón también. Tenemos que aceptar. Por favor, recuerde eso. Recuerde eso. 10ª pregunta y última. ¿Por qué aparentemente algunos encuentran a Dios mientras lo buscan
mientras que otros parecen encontrarlo aunque no lo busquen. Amigos, Dios se deja encontrar cuando el ser humano lo busca. Y también al ser humano que no lo busca, el Señor trata de mostrarse ante él. Va a hacer todo lo posible para que lo encuentre en el camino aunque no lo busque. Porque Dios es amor y Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvarnos. Por eso hace todo lo posible para que nosotros nos encontremos con él. Amigos queridos, el título de la lección de esta semana decía: cuando te convirtieres con todo tu corazón. El milagro de la conversión y el arrepentimiento viene de Dios. Por eso no debemos separarnos de Dios. Yo te felicito porque tú has decidido estar cerca de Dios. No te apartes de Él, porque Él es el único que puede mantenerte convertido hasta que Él venga, hasta que Cristo venga por segunda vez. Todos los días necesitamos nacer de nuevo, todos los días. Todos los días necesitamos ser santificados, todos los días. Por eso usted no puede dejar de tener su comunión con Dios. El que permanece en mí lleva mucho fruto, dice Jesús. ¿Qué es el mucho fruto? Es una vida nueva. Es una vida mostrando el carácter de Jesús. Mostrando las actitudes de Cristo, los frutos: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Ese es el carácter de Cristo y nosotros tenemos que mostrar ese carácter, pero para mostrar ese carácter y tener ese carácter debemos permanecer en Cristo. Separados de mí nada pueden hacer, dice. Por eso tenemos que estar al lado de Jesús. Vamos a mantenernos al lado de Él. Yo te felicito porque tú separas tiempo todos los días para estar cerca de Dios a través de este programa. Sigue haciendo eso. No te desanimes. No te desanimes. Conéctate siempre. Estudia siempre. Algunos temas ya lo sabes, pero es bueno recordar y fortalecer tu aprendizaje. Algunos no lo sabías y te ayudan a edificar. Vamos adelante. ¿Sí? Si estás en un camino que no debes estar, vuelve al Señor. Vuelve. Por favor, vuelve. No esperes que la desgracia caiga en tu vida por tu pecado para recién querer cambiar. Ahora. Y si estás pasándola mal, decide apartarte del mal, no por el miedo, sino porque amas a Dios. Haz eso. Y mientras hagas eso, las cosas van a ir bien en tu vida. ¿Está bien? Vamos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a hacer todo lo posible para obedecer la palabra de Dios. Yo quiero hacerlo. ¿Tú quieres hacerlo? ¿Tú quieres hacer? Vamos a orar. Querido Señor, aquí decidimos, junto con todos los que están mirando este programa, ser fiel a ti, Señor. Queremos siempre permanecer a tu lado para ser convertidos diariamente. Queremos estar a tu lado, Señor, porque sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Estamos perdidos. Yo no puedo cambiar solo, Señor. No puedo, no importa, dice tu palabra. Aunque me lave con lejía, con jabón, mi pecado siempre estará delante de ti si es que tú no me limpias, si es que tú no me perdonas. Y todo es obra de ti. Gracias, Señor, porque tú produces en mí el deseo de volver todos los días a tu presencia. Gracias porque tú en nuestra vida produces el arrepentimiento y también la conversión. Es obra tuya, Señor, eso. Alabado sea tu nombre por eso. Bendice a todos mis amigos y hermanos que han estudiado la Biblia esta semana conmigo y han hecho este repaso a través de estas preguntas para fijar el aprendizaje en sus mentes. Gracias. Bendice, Señor, este programa
Lecciones que transforman. Ayuda, Señor, que más personas conozcan de este programa, para que te conozcan a ti también, porque aquí estudiamos tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, Señor. Amigos queridos, muchas gracias una vez más por haberme acompañado. Gracias. Recibe un fuerte abrazo a la distancia y que pases un lindo fin de semana junto a Dios y junto a tus semejantes. Gracias por dejarme tus comentarios y tus saludos. Gracias. Y gracias por ser parte de este programa. Nos vemos el día domingo para iniciar la 10ª lección. Lección número 10. Qué tremendo cómo pasó el tiempo, ¿no? Faltarían 3 lecciones más y acabamos el trimestre para iniciar otro estudio de otra lección. Nos vemos el domingo, temprano. No te olvides. Hasta luego. Chao.